Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación, Educa. Gracias, Darwin, por estar con nosotros. Y bueno, muy oportuna tu visita a propósito de todo lo que está pasando con el tema educativo y sobre todo la preocupación de qué va a pasar con más de 300.000 estudiantes que aparentemente no tienen cupo en nuestro sistema público. Ayúdanos a entender esto, Darwin, porque la verdad es que nos ha costado mucho entender que tengamos esta cantidad de estudiantes que sencillamente no se le pueda garantizar un espacio dentro de las escuelas públicas. Claro, bueno, buenos días para ustedes y para la teleaudiencia. Tal vez ese número está sobredimensionado, pero sí es cierto que hay una presión adicional al sistema educativo, producto de un efecto colateral que dejó la pandemia sobre la oferta privada. Desde el año 2018-2019 han cerrado sus puertas más de 860 centros educativos del sector privado que atendían a los sectores medios y medios bajos de ingresos. ¿Cuánto? 860. Este es un efecto, obviamente, de aquellos centros educativos que durante la pandemia no pudieron sostenerse. 860, 860. ¿Tiene la cifra de cuántos centros privados tiene el país? Bueno, en este momento no superan los 2.800 o 2.850. Obviamente esos 860 hoy cerraron, el número era mayor y el número ya venía decreciendo. ¿Es eso de él? Bueno, esto básicamente nucleaban a una matrícula de unos 84.000 estudiantes que hoy presionan sobre las puertas de la educación pública, producto de que este año escolar ya inicia de manera presencial. Entonces, pero estamos hablando de que es el Ministerio de Educación que dice que son 300.000. Sí, ¿De dónde sacan el número? No, yo creo que allí hay unas cifras que hay que revisar. La matrícula no puede haber crecido tanto. Es cierto de que hay una buena noticia, producto también de la pandemia, de que el país logró controlar la fuga de estudiantes hacia la deserción, que era uno de los riesgos que varios organismos internacionales advertían a nivel global y que se está comprobando en varios países de la región. Déjeme ver si usted tiene esta información, porque ayer se dieron en la conversación del presidente y el ministro de Educación, se dice que, y usted no da una cifra exacta ahora, que muchos de estos centros están siendo alquilados por el gobierno para incorporarlo al sistema y otros se le está pagando los bonos, como si fueran becas, a grupos de estudiantes a los fines de ayudar económicamente a estas escuelas a sostenerse. De esos 800 centros, ¿conoce usted cuántos se han incorporado en alguna modalidad al sistema educativo nacional? No, estos simplemente cerraron sus puertas. Estos 860 dejaron de tener actividad. Lo que sí es cierto es que esta presión de demanda adicional sobre el sector público se da muchas veces en territorios, en zonas donde no hay oferta pública. Recordemos que la educación siempre es un servicio que se ofrece de manera territorializada. Exacto. Y es muy poco adecuado que los estudiantes se desplacen grandes distancias. Pero lo que dice el gobierno es que muchos de esos que cerraron lo ha alquilado. No, están alquilando algunos espacios, no necesariamente que sean centros, se están buscando opciones para poder aperturar una oferta pública o lo que acaba de señalar ayer el ministro de Educación como una solución muy pragmática, muy inteligente, que es decir, si hay demanda insatisfecha y hay en la educación privada espacios libres, espacios ociosos, pues que el Estado pueda subvencionar el costo de esa matrícula a un estudiante porque va a ser mucho menos costoso. Se habla de los bonos, del Exactamente. bono $500. Bueno, Al final que no deja de ser preocupante. Son becas. Porque si usted Son becas, son becas. no son 300.000, sino solo 84.000, hay una diferencia importante. Si Bueno, estamos hablando de estructurar bonos en torno a ese tema, es muy importante que sepamos cuántos estudiantes están pero si tú miras 84.000 de estos que cerraron. De esos que cerraron, Tú mencionabas esta mañana lo del... Los 30.000 de INAIP. Los 30.000 de INAIP. Bueno, estamos exactamente, si consideramos el nivel de primera infancia, ahí sí las cifras cambian. 30.000, según lo que reportan. Exactamente, y si ustedes se fijan, el señor ministro hablaba ayer de 100.000 becas.
Así que estamos básicamente en ese entorno. En ese rango. Exactamente. Hay muchos de estos sectores de familias que tienen la capacidad de pago y harán el esfuerzo por enviar a sus hijos a la educación privada. Otros estarán presionando para la educación privada. Pero hay algún tipo de problema, y haciendo énfasis en el elemento geográfico. ¿Hay alguna comunidad que tenga una situación particularmente grave que le preocupe a Educa? Porque, por ejemplo, buscar cupos en el Distrito Nacional o en la provincia de Santo Domingo, me imagino que no debe ser una tarea complicada, porque hay gran número de centros parece que aquí, privados. Pero parece que aquí hay más problemas, en las ciudades hay más problemas. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la situación de comunidades en las cuales no haya centros privados por un tema de distancia, de que son pequeñas, y que se esté generando esta situación? Mira, debemos el análisis hacerlo independientemente si la oferta es pública o privada y ver dónde hay demanda y dónde no hay oferta. Y justamente la demanda se concentra en los cinturones de las zonas urbanamente pobladas, el Gran Santo Domingo, el cinturón de Santiago, la zona del este por el dinamismo que está teniendo, porque hay movimientos migratorios que van en busca del empleo. Entonces, estas zonas, el sur en algunas zonas también, Barahona es una de las zonas que también está teniendo alta demanda, pero lo importante allí es que se genere la oferta para suplir el derecho de todo niño, niña y adolescente a recibir educación. Ahora, lo interesante y la buena noticia, creo que es muy acertado del señor ministro, que es evaluar con pragmatismo la situación, entender que el sistema educativo es uno solo, que hay oferta pública ofrecida por el Estado directamente en los centros educativos públicos, y cuando no hay de esta y hay espacios libres en la educación privada y hay demanda insatisfecha, buscar una solución mixta, sin ataduras ideológicas, que es una de las grandes virtudes que tiene la República Dominicana. Aquí tuvimos, perdón, Caminero, aquí tuvimos estos días al director regional del Distrito Nacional y del Santo Domingo Norte. Y él decía que parte de las contrataciones que están haciendo de esos colegios privados que han pasado a ser, digamos, sustentados por el sistema público, muchos padres querían que sus hijos estudiaran en esos centros porque parece que le aseguraba mayor disciplina, mejor calidad de la educación y de asunto. Es decir, que pudiera ser una contaminación positiva desde el punto de vista del sistema, ¿verdad? Sí, pero cuando uno observa los niveles de aprendizaje de los estudiantes de manera objetiva, uno ve que hay centros educativos públicos que les va muy bien y hay otros centros educativos privados que no le va tan bien. Así que el corte público-privado no nos da una clasificación rigurosa sobre estas dos categorías. Hay de los dos. Hay centros educativos privados que tienen un muy buen alto nivel de desempeño. Claro, no son la mayoría. Recordemos que hay más de 7.500 centros educativos públicos en el país y ahora prácticamente otros 3.000 de la educación privada, donde se atienden 2.6 millones de estudiantes. Y obviamente la diversidad allí es muy grande y en términos generales la calidad sigue dejando que desear. Darwin, en la reunión de ayer el presidente anunció como algo que pudiera ser el cambio en la educación dominicana, y es el hecho de reducir la edad para ingresar a las escuelas públicas, que regularmente ahora está en 7 años, reducir a que los padres manden a sus hijos a partir de los 3 años. En la educación privada se reciben hasta de 2 años, 1 año, 2 años, sirven hasta pero en la educación pública es a partir de los 7 años. 6 años, 6 años. 6 años. Primer grado reducirlo a 3 años. ¿Qué le parece? No, es correcto. Es correcto. Esto ha cambiado tan poco que en mi época eran 7. 7, sí. Claro. Que hayamos ahorrado 1 año. No, en mi época eran 7 también. Veamos lo siguiente. El crecimiento de un ser humano se divide en fases, ¿verdad? Y hay una fase que es la educación inicial, que tiene dos momentos. Claro. Lo que se conoce como la fase maternal, de 0 a 3 años, donde el vínculo con la madre ahí es muy importante, y la fase de preescolaridad, donde se le generan los aprestos al estudiante para luego poder ya adquirir un conocimiento regulado y curricular.
Francia tiene la incorporación de los estudiantes de manera universal desde los 3 años, desde los años 50, 60. Desde esa época Francia resolvió este problema. Y como la estrategia de las estancias infantiles o de los centros de atención integral a la primera infancia, los CAIPI, es muy buena, pero es muy costosa, limita la expansión rápida de ese tipo de solución. Por eso utilizar a la escuela para incorporar a este grupo de edades es muy relevante, porque cuando la educación de ese nivel es de buena calidad, genera beneficios a lo largo de la trayectoria educativa. Sin embargo, aquí hay que ser muy cuidadoso porque la investigación más reciente demuestra que si esa oferta es de mala calidad, no es neutra, genera efectos negativos a lo largo de toda la trayectoria también. En el caso de Educa, ¿ha hecho una evaluación en torno a lo que fue la educación en el proceso pasado, o sea, en el año pasado, y en el que se inicia este año? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y bueno, claramente hay dos momentos que van a marcar esta gestión de gobierno en materia educativa. Primero, la gestión de la pandemia y la crisis sanitaria, el cierre de los centros educativos, las soluciones que allí se buscaron, con aciertos, con errores. A la luz de los resultados sobre los dos elementos más significativos que tuvo esta crisis, que se aventuraba una dramática salida de estudiantes del sistema de forma masiva y que también una caída vertiginosa de los aprendizajes, bueno, a la luz de que nada de esto se cumplió para la República Dominicana, los resultados son medianamente positivos, con todos los matices que hay que tener en cuenta, ¿verdad? La deserción escolar afortunadamente no se corroboró, es decir, hoy la asistencia ya a los centros educativos está en niveles similares o superiores incluso a la previo a la pandemia, y los niveles de aprendizaje se mantienen estabilizados. Claro, la mala noticia es que ya esos niveles de aprendizaje dejaban mucho que desear también. ¿Cómo sabemos que están estabilizados estos niveles de aprendizaje? Porque, tomando en cuenta las deficiencias de evaluación que hubo Laura, durante todo ese periodo. Se hizo una evaluación de pruebas nacionales, se presentaron los resultados preliminares por las distintas asignaturas o áreas de conocimiento, y ahí se demuestra que no hay una variación significativa. También quiero agregar esto porque en esa leyenda urbana que se instaló de que no eran comparables, metodológicamente las pruebas que se aplicaron en el último periodo son metodológicamente comparables con las aplicadas previo a la pandemia. ¿Y las expectativas del año que se inicia el 19? Que hemos estandarizado la mala calidad. Una de las conclusiones posibles es que con pandemia o sin pandemia, los estudiantes siguen sin aprender lo suficiente. Mire, a propósito de que Caminero quiere que usted le proyecte el año que comienza el 19, y para conectarlo con la situación especial de la pandemia, y que tuvimos que usar virtualidad, conectividad, larga distancia, de todo eso que inventamos, que construimos, ¿qué queda como valor agregado que pudiéramos considerar que nos ayude a mejorar lo que tenemos? Yo creo que una de las lecciones aprendidas positivas que deja esta experiencia es que la educación tiene que incorporar los modelos híbridos, porque además de ser importantes en términos de utilizar la tecnología y facilitar los procesos de aprendizaje, crea optimización en el uso de los recursos, de los espacios, de la tecnología que se adquirió para poder sacarle rendimiento, de tener docentes que trascienden ya las paredes de un aula, porque hoy puede usted recibir conocimiento del mejor docente del país a todo el territorio nacional. Queda un capital cultural muy importante de cientos de horas de grabación, de contenido muy bien estructurado, muy bien pensado. Por eso el gran riesgo que tiene que afrontar este año escolar, para responder a tu pregunta, es justamente evitar volver a la escuela del pasado, a la escuela prepandemia, olvidarnos que todo eso pasó y volver al formato tradicional del maestro con sus estudiantes en el aula, porque ahí sí toda esa inversión habrá sido meramente un gasto. ¿Y no fue eso lo que ocurrió el año pasado?
No, el año pasado hubo una combinación, si tú recuerdas, el año pasado comenzó primero con educación remota y luego se fue incorporando y sí, coincido contigo, Laura, se fue perdiendo esa incorporación de... O sea, lo que tuvo ya que ver con presencialidad regular, por llamarle de alguna manera, sencillamente se desprendió totalmente de esos contenidos que se prepararon. Sí, eso es un gran riesgo, es una gran tentación que tienen los sistemas educativos, no solamente en República Dominicana, en el mundo, de hacer, bueno, una suerte de amnesia colectiva y volver al modelo anterior, por las inercias que tiene. Lo importante es que eso no ocurra y darle espacio, porque cuando uno utiliza este potencial que permite la tecnología y lo que amplía en términos de posibilidades de aprendizaje, también optimiza espacios, reduce costos de capacitación, reduce costos de traslado de docentes. Esto tiene una traducción en hacer un uso mucho más eficiente de los recursos que siempre son en el tiempo también, en el sentido de que hay muchos temas. Yo tengo la impresión de que la mayoría de los temas importantes para esta sociedad los tenemos fuera del aula. Totalmente. Y teniendo en cuenta, don Percio, que hay deficiencias probadas en el conjunto del magisterio dominicano, más allá de que hay un enorme volumen de docentes que tienen un gran conocimiento y un gran compromiso, apoyarlos a ellos con estas clases de los propios docentes dominicanos extraordinarios, les facilitaría la tarea, les simplificaría el trabajo y le permitiría a los estudiantes aprender más del techo que le puede imponer un docente que tal vez no domina el contenido de sus conocimientos. En el caso para Educa, esta discusión del uso del 4% para la educación, tomando en cuenta que en ninguno de los años en el que está aplicando, que es a partir del 2013, ese 4%, nunca se ha podido utilizar esa falta de planificación de los gobiernos. ¿Cómo hacer que ese 4% se utilice de manera eficiente? Mira, lo importante es entender que ahí hay un error conceptual que desgraciadamente se ha trasladado a la opinión pública y es bueno aclarar. La ley de educación establece que se debe asignar el 4% en función del Producto Interno Bruto proyectado del año siguiente, porque como ustedes saben y los televidentes saben, el presupuesto del año 2023, enero 1, diciembre 31, 2023, se presenta en octubre de 2022. Entonces uno proyecta cuál es ese comportamiento de la economía y uno asigna un cupo, es decir, un valor absoluto en función, y eso siempre ha sido el 4%. Desde el año 2013 a la fecha, siempre ha sido el 4%. ¿Qué sucede? Que al final del periodo, si la economía tuvo un comportamiento por encima de las previsiones, ese sector de recursos representó menos del 4%. De la misma forma que si la economía hubiese tenido un comportamiento por debajo de las expectativas, hubiese representado un indicador por encima. Pero ahí hay algo más grave todavía, porque al establecer un valor fijo que resulta menor, entonces no somos capaces ni siquiera de aplicar menos del 4%. No, sí, porque la ley establece que se debe entregar o asignar el 4% en función de las previsiones de la economía del año siguiente. Exacto, por eso le digo que si al final la economía crece, pero usted tiene un valor fijo. Usted tiene un valor fijo año a año. Y si aún eso no lo podemos aplicar efectivamente a los diferentes programas, no, es que sí se ha aplicado, ahí voy, cuando ese presupuesto asignado previamente al Ministerio de Educación siempre se ha ejecutado en un valor 98% o superior a ese 98%. Bueno, pero lo que dice el gobierno es que no se ha aplicado excepto en el 20%. No, vuelvo a repetir, el gobierno lo que dice es nunca se alcanza el porcentaje del Producto Interno Bruto real asignado porque la economía tuvo un desempeño mejor del previsto. Pero la asignación siempre de cada uno de los años o ejercicios fiscales del 2013 a la fecha ha sido en función del 4% del Producto Interno Bruto proyectado del año siguiente. Muy brevemente, porque tenemos que cerrar, Darwin. ¿No sabe el gobierno cómo ejecutar el 4% a propósito de la reunión que hubo la semana pasada donde le pidieron a instituciones que trabajan con la educación ideas para ejecutar los fondos? Yo creo que también esa fue una información que resultó de una confusión, porque sí hay un plan.
No se pidió exactamente eso, así nos lo hizo saber nuestra Presidenta y los representantes de Educa que estuvieron ahí. Hay un plan, la ejecución que queda sin materializarse es, como vuelvo a decir, menos del 2% del presupuesto asignado, y no hay dificultad en la ejecución del Ministerio de Educación en términos significativos. De hecho, el problema nunca ha sido de ejecución, ha sido de calidad de la ejecución. El Ministerio de Educación ha sido una maquinaria formidable de ejecutar recursos desde el 2013 a la fecha. Es decir, que hay oficio para ocupar el dinero. Por supuesto que sí, hay oficio para ocupar el dinero. La pregunta es en qué. Claro, además recordemos, pero ¿por qué es importante que también el televidente entienda que no hay problema de ejecución? Porque el Ministerio de Educación, sus grandes categorías de gastos son recurrentes. Los salarios de los docentes y los administrativos se llevan más del 75% ya. La alimentación escolar, más del 75%. La alimentación. La alimentación escolar se lleva otro 12%. Las partidas ahí está el 87%. Exacto. Sí. La inversión en infraestructura se lleva otro 5 o 7% dependiendo del año. Entonces bueno, no hay... Ya está ahí casi el 100%. Digo, y se supone... Claro, y si tú sigues le voy a coger pena al Ministerio de Educación. Y se supone que si diéramos mantenimiento riguroso a butacas, escuelas y todo, faltaría dinero. Faltaría dinero. Pero lo importante es que hay que optimizar esos recursos, claro, porque justamente el problema nunca es de capacidad de ejecución, es de magnitud y de calidad de cómo se administra esos recursos. Muy bien. Darwin, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.